¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bien, en el video de esta ocasión lo que les voy a presentar es el funcionamiento del sensor de temperatura del motor. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Para ello vamos a desplegar el sistema de diagnóstico. Identificamos el vehículo. Y lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la parte de sistemas, gestión del motor, en información, esquema eléctrico. Bien, el sensor que corresponde al sensor de temperatura del motor es este de aquí, el número 42, que se especifica en el diagrama. Entonces vamos a darle clic y vamos a encontrar las características de este sensor. En primer lugar, es un sensor que consta únicamente de dos terminales, una terminal de tierra y una de señal, que a la misma vez posee un voltaje de alimentación. Por lo general, este tipo de sensores son del tipo resistencia NTC. Esto quiere decir que son de coeficiente negativo de temperatura. Y la característica principal de este tipo de sensores es que al aumentar la temperatura va a disminuir la resistencia interna del sensor. Entonces, para verificar lo que les estoy comentando, aquí se tiene la gráfica de resistencia correspondiente, en donde si podemos observar la temperatura de 20 grados corresponde a una resistencia aproximadamente de 2500 ohms, mientras que para una resistencia de 80 grados la temperatura correspondiente va a ser aproximadamente de unos 200 o 300 ohms. Entonces, para realizar la verificación y funcionamiento correcto de este tipo de sensores hay que realizar lo siguiente. En primer lugar, hay que verificar la resistencia interna, el valor de la resistencia interna. En este momento el motor no ha sido encendido, así que se tiene una temperatura, pues aproximadamente se tendría de 20 grados. En este caso vamos a darle arranque al motor. Bien, con el multímetro vamos a verificar la resistencia, el valor de la resistencia interna. Para ello conectamos un terminal del multímetro en el sensor y el otro de igual manera. Ahora ponemos en la escala de 20K y podemos ver que tenemos un valor de 2.91 kilo ohms. Si desplegamos nuevamente el sistema de diagnóstico, podemos ver que el valor de resistencia de 2.92 kilo ohms corresponde a una temperatura aproximada de unos 17-18 grados centígrados. Bien, ahora lo que tenemos que también revisar es el voltaje de alimentación a este sensor, que si desplegamos el esquema eléctrico, aquí podemos ver que el pin verde hace referencia al voltaje de alimentación y el cable azul es el control de masa, entonces, o la tierra de la computadora. Entonces vamos a verificar esto. Para ello vemos que el cable verde es de la derecha y el azul de la izquierda. Entonces, si queremos revisar el voltaje de alimentación, conectamos la punta negra en el borne negativo de la batería y la escala en 20 ohms, y la otra punta del multímetro al cable verde del arnés, y aquí podemos ver efectivamente un voltaje de alimentación de 5 voltios. Y bueno, pues tierra conectando al otro cable. Ahora, si conectamos el arnés al sensor y realizamos la medición, vemos que el voltaje ya disminuye porque ya está pasando por la resistencia interna del sensor. Ahora vamos a poder ver cómo varía cuando el vehículo el motor ya se pone en marcha.
Inmediatamente se puede ver cómo el voltaje va disminuyendo a medida de que el motor va aumentando de temperatura. En este momento ya estamos en aproximadamente unos 40 grados centígrados. Y vamos a verificar cómo es que varía el valor de la resistencia a esa temperatura. Entonces recordamos que más o menos a unos 40 grados debemos tener una lectura de 1200 a 1300 ohms. Entonces vamos a realizar esta medición. Conectamos una punta del multímetro y la otra punta del multímetro al sensor y vemos que tenemos efectivamente 1.33 kilo ohms. Eso es lo que tenemos que hacer para verificar si un sensor de temperatura se encuentra funcionando de la mejor manera. Lo más óptimo es que llevemos al sensor a una temperatura que se acerque a la temperatura de funcionamiento del motor. En este caso viene a ser entre los 85 y 90 grados. Una vez que hayamos alcanzado esa temperatura, desconectar el sensor del arnés y verificar el valor de la resistencia, que en este caso para el simulador, al llegar a una temperatura de 80 grados, pues nos debería marcar una resistencia de entre 200 y 300 ohms. Pues bueno, esto ha sido la manera en la que se verifica un sensor de temperatura del motor y muchas gracias.